Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Y muchas gracias, Señor, por tu misericordia y por la forma preciosa en la que tú tratas con nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que tú derrames tu gracia sobre nosotros. Y, Padre, que podamos aprender a través de las enseñanzas que tú tienes, de tal manera que nuestra vida cada vez pueda ser más útil en tus manos y podamos vivir conforme a tus principios en todos los ámbitos de la vida. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien. Nuestra charla hoy, ¿se han visto alguna vez esta señal? Esto es cuando hay un trabajo en proceso, ¿verdad? O en progreso. Y esto es como se llama nuestra charla del día de hoy, trabajo en progreso. ¿Alguno de ustedes ha dicho esto alguna vez? ¿Cometió un error? Esto lo decimos muchas veces al día, ¿verdad? Normalmente cometemos ciertos errores. Y hay veces que tú y yo nos preguntamos, oye, pero si yo estoy siguiendo a Cristo, si yo estoy leyendo la Biblia, si yo estoy aprendiendo los principios de la Biblia, ¿cómo es que me sigo equivocando tanto? ¿No? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso. A veces también decimos algo que no debemos. ¿Sí les ha pasado? Esto sí pasa mucho, ¿verdad? Y luego te arrepientes y, híjole, mejor no hubiera dicho esto, ¿verdad? Mejor no hubiera hecho este comentario. Creo que esto que dije fue un poco imprudente. O esto otro que dije, la verdad es que no venía al caso. Pero muchas veces nos sucede esto, ¿verdad? Y el problema es que muchas veces nuestro error nos atormenta por semanas, ¿verdad? O sea, te pasas días entonces dices, ay, ¿cómo fui a decir esto? Y al día siguiente otra vez te acuerdas y no puede ser, ¿cómo fui a decir esto? O ¿cómo fui a hacer esto? ¿Verdad? Y entonces nos atormentamos muchas veces por días o por semanas, ¿verdad? O a veces por más tiempo, por aquellos errores que hemos dicho, que hemos cometido o en los que hemos participado de alguna manera. Y quiero decirte que muchas veces este sentimiento de culpa nos afecta más que el propio error, ¿verdad? Hay veces que tú y yo decimos algo que no debemos y a quien se lo dijimos realmente ni siquiera lo tomó en cuenta, pero tú sigues castigándote por semanas, ¿cierto? Muchas veces el sentimiento de culpa tiene un efecto mucho más grave en nuestras vidas que el propio efecto del problema en el que participamos. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tú y yo tenemos que creerlo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Dios olvida estos pecados. Pero a veces tú y yo tenemos una memoria todavía muy activa. Y este sentimiento de culpa puede estarte afectando seriamente en muchas áreas de tu vida. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Si Él dice que estamos perdonados, estamos perdonados. Si Él dice que nuestra vida ha sido limpiada, nuestra vida ha sido limpiada. El otro día platicaba con una persona que todavía estaba lamentándose de algunas cosas que habían sucedido hace muchos años, incluso mucho antes de haber recibido a Cristo. ¿Cómo es posible que haya podido hacer esto? Muchas veces este sentimiento de culpa, que es muy natural, lo que hace es dañarnos profundamente. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que confiar en Dios, en que hemos sido perdonados y limpiados cuando pedimos perdón. Y por otro lado, tenemos que aceptar que tú y yo nos vamos a seguir equivocando. Yo sé que te cuesta trabajo entender que te vas a equivocar alguna vez, pero la verdad es que nos seguimos equivocando, seguimos cometiendo errores, seguimos haciendo cosas que no deberíamos haber hecho. Y sin duda, algunas de ellas tienen consecuencias en nuestra vida. Y vamos a tener que aprender a vivir con las consecuencias que nuestros errores traen. Y también vamos a tener que aprender a llegar delante de Dios a confesar nuestros errores, nuestros pecados y creerle que estamos limpiados a pesar de lo que hayamos hecho. Probablemente uno de los pasajes que más me enternece en la Biblia es el del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre muy suficiente y en eso me parece que se parece mucho a nosotros. Era un hombre que en forma natural estaba acostumbrado a enfrentar la vida. Y muchos de nosotros hemos aprendido por las circunstancias que vivimos, por nuestra formación, por nuestro temperamento, a enfrentar las cosas en la vida, a enfrentar los problemas, a salirles al encuentro a las cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Así era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre un tanto rudo, por su propia formación y su trabajo, era un pescador. Y por otro lado, era un hombre que tenía un temperamento
muy encendido, lo que hoy llamaríamos una persona de mecha corta, ¿verdad? O sea, rápidamente él reaccionaba y reaccionaba. Y la verdad es que en mucho, esta es una descripción de la mayor parte de los seres humanos. Nosotros muchas veces reaccionamos y después de haber reaccionado nos lamentamos por nuestra reacción. ¿Cómo dije eso? ¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo pude haber dicho algo que no debía? ¿O cómo pude haber tomado una decisión equivocada? El apóstol Pedro tuvo que aprender una enseñanza extraordinaria de parte de Dios. Y es que él no era suficiente para vivir su vida. Muchas veces tú y yo aceptamos esto como una enseñanza, pero nos cuesta trabajo vivir en consecuencia. Tú y yo no somos suficientes para vivir la vida. Dios diseñó la vida para que tú la vivas de la mano de Dios. Y cuando tú no vives la vida de la mano de Dios, cometes muchos errores. Y Dios tiene que ir poco a poco convenciéndonos de nuestra necesidad de dependencia de Dios, para que de esa forma tú y yo vivamos de la forma correcta, conforme al diseño de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Seguramente este versículo lo recuerdas y a lo mejor hasta lo sabes de memoria. Pero sin embargo, muchas veces tú y yo seguimos tomando la vida en nuestras propias manos. Ahora, quiero decirte que Dios no ha terminado contigo, ni conmigo. Dios no termina con nosotros. Dios tiene todavía mucho trabajo que hacer y lo sabe. Y para Él simplemente tú y yo somos trabajos en progreso. Esa es la realidad. El apóstol Pablo aquella noche, después de haber negado a Jesús 3 veces, estaba allá afuera, de rodillas, pidiendo perdón a Dios y llorando, dice la Escritura, amargamente. Y muchas veces tú y yo nos encontramos así a nosotros mismos, llorando amargamente por un error que hemos cometido, por no haber consultado primero a Dios sobre la decisión que teníamos que haber tomado. O muchas veces simplemente estamos muy apesadumbrados por la forma en la que las cosas se están dando, por nuestra manera de actuar. Más de una vez yo me he encontrado a mí mismo diciendo: qué gordo me caíste por haber hecho esto. No lo debiste haber hecho de verdad. Ojalá que no fueras como eres. Muchas veces pienso, ¿verdad? Solo quiero decirte que si bien Dios es consciente de tus debilidades y de tus problemas, Él sabe el trabajo que está haciendo. Probablemente una de las imágenes más duras que tú y yo podemos tener en la Biblia es la de la cruz del Calvario. Es impresionante ver al Señor Jesucristo sufriendo de la manera que sufrió en aquella cruz, pagando por cada uno de los pecados, siendo despreciado, menospreciado, azotado, clavado, etcétera, etcétera, pero sobre todo cargando con tus pecados y los míos. Esta es una escena realmente terrible, tan terrible que Dios decidió que las tinieblas cubrieran la faz de la tierra para que tú y yo ni siquiera pudiésemos ver el tremendo sufrimiento del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué me impresiona? Hace unos años tuve la oportunidad de ver una película que habla sobre la muerte de Jesús. Y quiero decirte que no podía verla. Me costaba trabajo ver lo que estaba viendo. Me levantaba, estaba yo sentado en un cuarto de televisión que tenemos en la casa, y quiero decirte que estaba con mi esposa, y mi esposa y yo nos levantábamos, nos salíamos, volvíamos a entrar. O sea, nos era difícil estar sentados viendo lo que estábamos viendo. Era demasiado doloroso para nosotros. Y mientras esto sucedía, yo pensaba en Dios, lo doloroso que debe haber sido para Él presenciar todo esto. Si para mí era algo casi muy difícil de soportar, casi insoportable, puedo imaginarme lo que para Dios debe haber sido ver morir ahí a su hijo de la forma en la que murió. Debe haber sido terrible, sabiendo además que no era culpable de lo que había hecho, pero estaba pagando por ti y por mí. Debe haber sido una escena muy difícil para Él. Esas 3 horas del Calvario deben haber sido una eternidad de sufrimiento para Dios. Sin embargo, no hizo nada. A ver,
¿Cómo Dios vio todo eso y no hizo nada? Porque su plan, porque las consecuencias de lo que estaba sucediendo eran más importantes que su propio sufrimiento. A veces cuando tú y yo estamos en las pruebas, cuando estamos metidos en los problemas, volteamos a decirle a Dios, Dios, ¿cómo no te apiadas de mí? Ve en qué lío estoy metido, ve lo que estoy sufriendo, ve las cosas que estoy pasando. Y a veces tú y yo no vemos respuesta. Y decimos, Dios, ¿por qué no te apiadas de mí? No. Dios está mucho más cerca de ti de lo que te imaginas. Está sufriendo contigo. Está llevando la mayor parte de la carga que tú crees que llevas. Pero no va a intervenir. Porque Él sabe el trabajo precioso que está haciendo en tu vida para de esta manera tener un fruto extraordinario conforme a su voluntad. ¿Sabes cuál fue el fruto de la cruz del Calvario? Millones de personas convertidas a Cristo. Millones de personas salvadas por la eternidad. A pesar de su dolor, Dios sabía que había algo más importante. Esto nos separa muchas veces de Dios, en el sentido de que tú y yo seguramente no lo haríamos así. Tú y yo rápidamente estaríamos tocados en nuestras emociones y diríamos, no, paren todo esto, que no siga sufriendo, pobrecito mío. ¿Verdad? Pero justo por eso es que cometemos tantos errores, porque nuestras emociones nos llevan a actuar y no de la forma en la que Dios quiere que lo hagamos. No es que Dios no se preocupe por tu vida, no es que no se apiade de ti, no es que no tenga en cuenta tus problemas, es que eres un trabajo en progreso. Es que está trabajando en tu vida para poder completar la obra extraordinaria que tiene para contigo. Esos somos, trabajos en progreso. Dice este versículo, no que lo haya alcanzado ya, y así es como Pablo hablaba. No es que yo haya alcanzado ya ese lugar, esa forma de vivir, esa forma de actuar que Dios me enseña, decía, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Decía Pablo, literalmente, yo fui asido por Cristo, fui tomado por Cristo, sacado de donde estaba, para poder vivir una vida que no me correspondía. Y hoy estoy viendo si logro asir mi propia vida y la de otros a través de aquello en lo que Dios está trabajando, cambiando y purificando mi vida. Dice el libro de Filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Por favor, toma muy en cuenta estas palabras, porque esta es la actitud que tú y yo tenemos que tomar hacia la vida. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estos tres versículos son extraordinarios porque dice, yo estoy convencido de no haber alcanzado todavía la santidad que debería tener. Estoy convencido de no estar viviendo todavía en el nivel espiritual en el que debería vivir. Pero en lugar de preocuparme por eso y desalentarme, porque muchas veces tú y yo nos podemos desalentar diciendo, la verdad me falta tanto, no he alcanzado lo que debía. El otro día una persona hacía un comentario que me llamó mucho la atención. Decía, tengo esta edad, he avanzado y estoy, digamos que he cubierto 2/3 partes de mi vida o un poco más. Yo volteo a ver y después de tanto tiempo no estoy sirviendo como debería. No estoy alcanzando a las personas que debería y no estoy haciendo las cosas que debería. Y muchas veces esto se acaba convirtiendo en un sentimiento tan difícil como el sentimiento de culpa que te hace pensar, mi vida no ha sido suficientemente fructífera, mi ministerio no ha sido el que debería ser, no he alcanzado lo que debería alcanzar, mi familia todavía no es como yo quisiera, mi trabajo todavía no ha tenido las victorias o el fruto que debería haber tenido, algo no está bien conmigo. Y el apóstol Pablo, haciendo esta misma reflexión, decía, no, yo tampoco pretendo haberlo alcanzado ya.
Yo me hago las mismas preguntas que ustedes, decía el apóstol Pablo. En pocas palabras, yo me estoy cuestionando, igual que ustedes, hasta qué punto mi vida ha sido útil en las manos de Dios. No pretendo haber alcanzado ya ese papel, ese fruto, eso que Dios quería en mi vida, pero no quiero pensar en eso. El apóstol Pablo decía, me quiero olvidar de todo lo que está atrás. ¿Tú sabes de qué nos sirve a ti y a mí estar pensando en el pasado? De nada. Absolutamente de nada. Yo te pediría que hagas dos cosas con el pasado. La primera, que prepares tu testimonio, que puede durar unos 5 minutos, así es que no tienes que, ¿no? Y lo segundo, que tomes en cuenta las cosas que Dios ha hecho en tu vida para que te alienten. Lo demás no vale la pena. Ni tus derrotas, ni tus victorias. ¿Qué pasa con nuestras derrotas? Nuestras derrotas nos hacen pensar que tú y yo no podremos tener victoria en el futuro. Oye, es que aquel día yo enfrenté esta situación y me fue pésimamente mal. Sí, ese día. Pero hoy no es ese día. Hoy no estás en la misma situación. Así es que no tienes por qué estar recordando tus derrotas. Pero tampoco tus victorias. Yo escucho a muchos creyentes que cuando les dices, oye, ¿qué tal? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? No, pues hace 16 años una vez Dios hizo no sé qué. ¿Y en los últimos 16 años ha pasado algo más? Nos quedamos viviendo en las victorias. Decía un conocido innovador, el riesgo más grande para hacer cosas en el futuro es seguir felicitándote por los éxitos del pasado. Porque mientras tú haces esto, ya no tienes nada por lo que felicitarte para adelante. Esto es extraordinario. Y esto nos pasa muchas veces. Vamos a tener ahora un evento de Navidad. Y va a ser seguramente una reunión preciosa y estamos orando porque Dios traiga almas a los pies de Cristo. Y seguramente tú vas a salir de ahí súper alentado, qué precioso, qué bien estuvo, qué bonita camiseta, ya sabes, ¿no? Qué cosa, qué experiencia tan padre viví durante estas horas que estuve ahí, participando, en fin, qué sé yo. Y esto te va a durar unos cuantos días. Pero una vez que pasen esos días, te quiero pedir un favor. Olvídate de eso y empieza a pensar en lo que sigue. Oye, mi invitado vino y recibió a Cristo y estoy muy contento. Sí, ahora hay que empezar a darle estudios de la Biblia. Ahora hay que empezar a enseñarle cómo vivir. Ahora hay que enseñarle cómo él puede hablar de Cristo con los demás, con las personas que le rodean. Ahora tengo que empezar a soñar con que esa persona que vino a Cristo va a ser la punta de lanza para todo un trabajo extraordinario que Dios tiene para mí en el futuro. No te quedes tampoco pensando en tus victorias, porque tus victorias del pasado te pueden anclar de tal manera que no le permitas a Dios seguirte dando victorias en el futuro. Y dice entonces, extendiéndome a lo que está delante. Y cuando tú lees las epístolas, te das cuenta de que el apóstol Pablo todo el tiempo estaba pensando en el futuro. Es más, en algunos casos tú y yo nos encontramos con algunos planes que Pablo tenía, ¿no? Él decía, quiero ir a tal lado y quiero ir al otro. Y es increíble, porque Pablo veía el mundo como si fuera una cosa chiquitita, a pesar de que en ese tiempo no había comunicaciones, no había transportes. Pero él estaba pensando, pues estoy en Jerusalén, pero después yo quiero llegar hasta España, porque quiero llegar hasta lo último de la tierra y de ahí embarcarme hacia Inglaterra. O sea, imagínate nada. Pablo nunca llegó a esos lugares, pero sí llegaron sus discípulos. Así es que Pablo nos enseña cómo tú y yo tenemos que vivir extendiéndonos a lo que está delante. Olvídate ya de tus fracasos y de tus victorias. Piensa en lo que Dios va a hacer el día de mañana contigo. Piensa en cómo puede usar tu vida a partir de ahora. Ve trazando tus objetivos para el próximo año. Ya estamos prácticamente en noviembre. Ve trazando tus objetivos para el próximo año. Ve poniéndolos en las manos de Dios para que pueda hacer que el próximo año sea el mejor de tu vida. Y esto que no sea simplemente un eslogan como de tarjeta de felicitación de cumpleaños, sino que se convierta en realidad en tu esperanza. Señor, yo creo que el año próximo tú vas a hacer cosas mucho más grandes que este año. Señor, yo estoy convencido de que lo que tú vas a hacer, sin duda va a exceder lo que has hecho hasta ahora. Esa es la forma en la que Pablo pensaba. Se extendía a lo que estaba delante, siempre con algo delante de sus ojos, la meta del supremo llamamiento que había recibido en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta que tú y yo tenemos delante? ¿Cuál es nuestra meta?
Esto es algo que tú y yo nos debemos preguntar. ¿Cuál es la meta que tienes en la vida? Y muchas veces empezamos a pensar, pues mira, mi trabajo, mi profesión, mi familia. A ver, si esas son tus metas, se van a cumplir muy rápido. O no se van a cumplir y te vas a decepcionar de ellas muy rápido. Pero ninguna de ellas va a justificar tu vida. Hay una meta que tú y yo tenemos que tener en mente. Vivir el plan que Dios tiene para tu vida. Pablo vivió siempre con esta meta delante. Y es por eso que en un pasaje de la Biblia, él dice, he terminado la carrera. Es más, llegué a la meta, ¿no? Eso es lo que Pablo estaba diciendo. He terminado la carrera. He peleado la buena batalla. He ganado la fe. Terminé aquello que me habían asignado en la vida. Terminé la obra que Dios quería hacer en mi vida. Quedó concluida. Esa debe ser nuestra meta. Y termina diciendo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué extraordinario pensar que Dios quiere que llegues a esa meta para algún día en el tribunal de Cristo poderte decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay 3 decisiones muy importantes que tú y yo tenemos que tomar. Porque siempre nos vamos a encontrar, no sé si te has dado cuenta, con tentaciones en la vida, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes no tiene tentaciones? Pues claro, siempre tenemos muchas tentaciones en la vida. Y Dios nos da la fórmula para poder tener victoria sobre las tentaciones. Nos da la fórmula para que tú y yo podamos salir con victoria de estos retos y tentaciones. Dice literalmente la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando la Biblia dice someteos pues a Dios, lo primero de lo que nos habla es de el conflicto que a veces tú y yo tenemos para permitir que Dios sea nuestro soberano. Porque muchas veces tú y yo decimos que Dios es lo más importante en nuestra vida, pero sin embargo nuestra toma de decisiones pasa primero por nuestra voluntad y no por la de Dios. Hace unos meses, un matrimonio joven se acercó conmigo y me dijo, oye, tenemos que tomar ciertas decisiones. La verdad yo no los conozco mucho. Y cuando se acercaron a decirme, tenemos que tomar muchas decisiones y queremos preguntarte tu opinión, le dije, mira, la verdad es que no tengo ni el conocimiento sobre tu vida, ni sobre tus decisiones, como para poderte dar una opinión. Pero prefiero hacer otra cosa. Déjame enseñarte a tomar las decisiones correctas. Y cuando tú aprendas a tomar las decisiones, el proceso correcto de toma de decisiones conforme a la Biblia, seguramente tú tomarás las decisiones correctas sin mi consejo. Porque entonces estarás siguiendo el único consejo importante, el de Dios. ¿Sabes qué me llamó la atención? ¿Cómo nos cuesta trabajo y forcejeamos? La primera pregunta siempre fue, oye, es que fíjate, a mí me gustaría hacer esto. Y la primera respuesta fue, ¿es Dios el soberano de tu vida? Bueno, claro, sí, por supuesto. ¿En serio? Oye, ¿cuánto tiempo has pasado orando preguntándole lo que me estás preguntando hoy a mí? Bueno, entonces no es el soberano. Entonces, con todo respeto, yo soy casi un desconocido para ti, me estás dando un papel que no me corresponde. Y no has buscado a Dios en la forma en la que lo deberías haber hecho. Tú tienes entonces que buscar primero a Dios para tomar todas tus decisiones. Y esto es sin duda lo que sucede cuando le has dado el poder, el control de tu vida, la soberanía de tu vida a Dios. ¿Te das cuenta con qué facilidad tomamos decisiones todos los días? Tú tomas decenas, a veces centenares de decisiones al día. Unas muy poco importantes, algunas muy importantes que transforman tu vida. Bueno, para cada decisión, tú deberías convertir en un hábito el preguntarle primero a Dios qué hacer. Señor, antes de enfrentar una tentación, antes de enfrentar un reto, antes de tomar esta decisión, Señor, quiero sujetar mi voluntad a la tuya. ¿Te acuerdas de estas palabras? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quién las dijo? El Señor Jesucristo, en el huerto de Getsemaní,
antes de ir a la cruz. Y esta es la forma en la que tú y yo deberíamos todo el día estar respondiendo. Hoy hay que tomar una decisión sobre esto. Señor, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Señor, no voy a ser yo el que decida, decide tú. Señor, tú guía mis pasos, sé tú el que me muestres qué es lo que debo hacer. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces tú y yo estamos tomando nuestras propias decisiones. Hay un ejemplo extraordinario en la Biblia de un hombre que era un líder muy capaz y que además había vivido toda su vida de victoria en victoria. Este hombre se llamaba Josué. ¿Se acuerdan de él? Josué fue el sucesor como líder de Israel después de Moisés. Y Josué fue un hombre que tuvo como ministerio principal el introducir a Israel en la tierra prometida, el llevarlos de victoria en victoria, tomando posesión de toda la tierra prometida y repartiendo la tierra. Y Josué es extraordinario. Cualquier general del mundo le tendría envidia porque él jamás fue derrotado. Jamás sufrió una derrota, jamás sufrió un problema, porque siempre estaba buscando que Dios fuera por delante de él. Pero hubo un día que en lugar de preguntar a Dios, le preguntó a sus emociones. Y se acercaron unas personas literalmente disfrazadas, ¿no? Rompieron un poco su ropa, ya sabes, ¿no? Tomaron pan antiguo para que pareciera que tenían mucho tiempo en el camino. Y llegan con él y le dicen, mira, la verdad es que nosotros hemos venido de lejos. Y entonces Josué se conmueve, hace un pacto con ellos para solamente darse cuenta después que eran los vecinos indeseables que estaban en la tierra prometida. El pueblo de Israel tuvo que cargar con esta situación, con esta relación equivocada por años. ¿Cómo Josué, un hombre tan brillante, un líder espiritualmente tan capaz, comete un error de esos? No le pregunta a Dios, no le da su soberanía a Dios y como consecuencia empieza a tomar decisiones basado en este caso, sus emociones. Y comete un error. Muchas veces tú y yo cometemos errores, tenemos problemas en nuestra vida por no sujetarnos a Dios. Por eso Dios te dice, ¿quieres luchar contra la tentación? Los pasos son muy sencillos. Primero, sométete a Dios. Sujeta tu voluntad a la de Dios. De otra manera no puedes vencer. El siguiente paso es, resiste al diablo. Es decir, toma la decisión de vivir una vida en santidad. Tú y yo no resistimos al diablo cuando viene la tentación. Tú y yo resistimos al diablo cuando vivimos en santidad en forma permanente. Porque de esta manera tú y yo rechazaremos de inmediato cuando hay una propuesta equivocada de parte del diablo. ¿Por qué Jesús no tuvo ningún problema para vencer en las tentaciones? Porque él vivía en santidad. Y cuando el diablo le proponía algo, era evidentemente equivocado para él. Y rápidamente podía contestar con la palabra de Dios y resistir de esta manera estas tentaciones. Y por último dice, huirá de vosotros. Te garantiza que vas a tener una victoria permanente en tu vida, si es que cumples con los dos pasos anteriores. Lee por favor estos versículos en la epístola de Santiago. Y tú vas a entender claramente cómo la victoria siempre está en tus manos. ¿Por qué la Biblia dice que somos más que vencedores? Porque tú tienes siempre la victoria a tu alcance en tus manos. Pero depende de ti, ser vencedor o no, dependiendo de si le das a Dios la soberanía y si vives en santidad para que Dios pueda darte las victorias que tú quisieras. Qué conflicto este de la soberanía, ¿verdad? ¿Voy a vivir en la voluntad de Dios o voy a vivir en la mía? ¿Voy a hacer lo que Dios quiera o voy a hacer lo que yo quiera? Muchas veces tú y yo fallamos en entregarle la soberanía de nuestra vida a Dios por incredulidad, porque no le creemos a Dios las cosas que quiere hacer en nuestra vida. Y cuando Dios te dice, te voy a dar una vida extraordinaria, tú dices, ojalá. Por cierto, ¿sabes qué significa la palabra ojalá? Dios quiera. Sí quiere. O sea, ya no digas ojalá, mejor di sí, seguro, Dios quiere. ¿Verdad? Mejor usa amén en lugar de ojalá y entonces vas a estar en la frecuencia correcta. ¿De acuerdo? Pero muchas veces tú y yo no le creemos a Dios. Voy a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Pues a ver, ¿no? Eso espero. No, bueno, así no las va a hacer. No se lo vas a permitir, ¿cierto? Por otro lado, muchas veces tú y yo estamos muy sumergidos en el mundo.
¿Has visto la palabra mundo muchas veces en la Biblia? A veces la gente se confunde. La Biblia dice que tenemos que no vivir en el mundo. Y de repente dices, ¿cómo no puedo vivir en el mundo? Si vivo en el mundo, ¿cierto? Además, ¿qué tiene de malo el mundo? El mundo se ve bien. Mira las puestas de sol. No. Cuando Dios utiliza la palabra mundo, en el Nuevo Testamento es la palabra cosmos, que significa ambiente, atmósfera. ¿Nunca has entrado en un lugar y has dicho, oye, qué cargada está la atmósfera? ¿No? Hay veces que llegas a una reunión y dices, hijo, podría cortar el aire con tijeras, ¿verdad? Está cargadito el ambiente, ¿verdad? Bueno, este ambiente es el que Dios llama el mundo. Esta forma de pensar del mundo, esta forma de actuar, esta atmósfera en contra de Dios, que permanentemente tú y yo encontramos cuando salimos a la vida. La Biblia te dice que tú no puedes ser amigo de este mundo, de esta filosofía, de esta atmósfera, de esta forma de actuar y de pensar, porque si tú te constituyes amigo de este mundo, inmediatamente estás siendo enemigo de Dios. Porque todo este ambiente, toda esta filosofía, toda esta manera de ver la vida, va en contra de lo que Dios enseña, va en contra de la naturaleza de Dios. Así es que, si tú y yo queremos entregar nuestra vida a Dios, tenemos que hacer a un lado el mundo. Tenemos que hacer a un lado los consejos de este mundo. De otra manera, viviremos fracasando. Hoy en día, probablemente uno de los problemas más graves que tenemos los creyentes es la comodidad. Déjame contarte una cosa. El otro día estábamos platicando sobre transmitir estas pláticas en directo o en vivo por internet. Y rápidamente una persona me dijo, oye, ¿y no te parece que es un error? Porque lo más probable es que la gente ya no vaya. Y tenía razón en su comentario. Pero yo me quedé pensando en su comentario. ¿Sabes qué es terrible? Vivimos en una comodidad que incluso nos va a tentar a no tomar unos minutos de nuestro domingo para poder estar en paz en nuestra casa viendo la plática, en el mejor de los casos. ¿No? ¿No te parece increíble? ¿Qué nivel de comodidad? Esta comodidad, hoy en día, está afectando profundamente a la iglesia, porque quiere vivir una vida tan cómoda que no va acorde a lo que enseña el Evangelio. Cuando yo veo la vida de Pedro, de Pablo, o veo la vida de cualquier otro de los de aquellos que estuvieron predicando el Evangelio en el primer siglo, o incluso veo la vida de muchos de los creyentes en el Antiguo Testamento, la palabra comodidad no estaba en su vocabulario. Esa es la realidad. Más bien, ellos querían ser útiles en las manos de Dios, no una vida cómoda. Pero esto es lo que hoy nos han enseñado. Tú sabes que el siglo XXI es el momento en el que la gente toma más vacaciones en toda la historia de la humanidad. ¿No sabías eso? Pero te lo imaginabas, ¿no? O sea, esa es la realidad. Hoy en día pensamos que hay que descansar lo más posible, ¿no? Y luego tenemos un aliado maravilloso, el televisor. Y últimamente el internet, ¿no? Que puede hacer que tú llegues a tu casa y pases las últimas 2 o 3 horas de tu día simplemente haciendo nada, perdiendo tu tiempo y distrayendo tus sentidos, ¿cierto? Y cuando alguien te dice, oye, pero es que mira, tenemos una reunión el sábado, es que el sábado yo descanso. ¡Wow! ¿No? No vayamos a tocar al Dios descanso porque de repente eso es lo que más nos importa en nuestro tiempo libre. Bueno, la comodidad siempre será un enemigo de la santidad. Eso es una falsa comodidad. ¿Sabes qué es lo que va a traer comodidad a tu alma? El vivir en santidad. ¿Cómo descansa uno? ¿Cómo vive uno tranquilo, descansado, sabiendo que Dios lo está guiando, sin ansiedades? Esa es la forma de vivir, cómodamente. Si tú quieres vivir en la falsa comodidad que el mundo te está enseñando, te vas a encontrar que es más incómoda de lo que te imaginas. Hay muchos obstáculos, desde luego, que ponemos a la obra de Dios en nuestras vidas. Mi edad, mi conocimiento, mi falta de Él, y tantas cosas. Dios no está buscando cualidades en ti y en mí. Dios está buscando un corazón que Él pueda usar. El otro problema es la dilación.
Esta es una frase, esto es una expresión extraordinaria para nosotros hoy en día. ¿Cuántas veces tú has dicho, sabes qué, ahora sí voy a vivir para Cristo? A partir del lunes empiezo. Y el lunes no llega nunca, ¿cierto? Y entonces empezamos a posponer las cosas siempre. No quiere decir que no queramos hacerlas. No quiere decir que no las vayamos a hacer algún día, pero siempre será el día de mañana. Hace un tiempo me reía mucho porque estaba hablando con un amigo mío que está muy involucrado en la economía. Y entonces me decía, ¿te has dado cuenta que hay países que son siempre el país del mañana? ¿No? Siempre, no, pero este país ahora va a tener una economía extraordinaria, ¿no? El año que viene va a ser genial. Y nunca sucede. Pero eso es un reflejo de las vidas de cada uno de nosotros. No, ahora que me jubile, ahora que tenga un buen empleo, ahora que tenga hijos, ahora que esté de tiempo completo, ahora que... Ese es el momento en el que voy a hacer ciertas cosas. No te engañes, eso es mentira. Siempre hay una situación para seguir posponiendo aquello en lo que en el fondo no tienes confianza. Por último, y esto sé que suena muy fuerte, pero es la mediocridad de una vida sin entrega. A veces nos acostumbramos a una vida con falta de santidad, pero como cumplimos con algunas cosas de la vida espiritual, pareciera que estamos bien. Si tú no vives con todo tu corazón para Cristo, estás viviendo una vida mediocre. Esa es la realidad. Y te estás conformando a una vida normal que no tiene nada que ver con lo que Dios tiene para ti. Una pregunta, ¿qué necesito para poder vivir una vida sobrenatural? ¿Cómo le hago? Esto es lo que todos quisiéramos. ¿Cómo le hago entonces? Lo primero, tú tienes que empezar con una entrega completa de tu vida. Si no hay una entrega completa de tu vida, Dios no va a poderte llevar a esta vida sobrenatural que Él quiere. Por otro lado, tenemos que aprender a poner nuestros ojos en lo alto, en lo eterno, finalmente en el Señor Jesucristo. Mientras tú y yo tengamos nuestros ojos puestos en otras cosas, la decepción llegará con facilidad. Mientras tú y yo pongamos los ojos en otras cosas, viviremos una vida mucho más normal de aquello que Dios quería para tu propia vida. Obviamente tenemos que creer que Dios lo puede hacer, porque muchas veces tenemos un Dios muy pequeño, cuando Dios es tremendamente grande. Y entonces empezamos a pensar, no, Dios no puede hacer eso. Y cada vez que tú pienses, no, Dios no puede hacer esto, efectivamente no va a suceder. Tú y yo tenemos que respetar la deidad de Dios como Él es. Y de esta manera confiar en todas las cosas que puede hacer en nuestras vidas. Tenemos que dejar atrás el orgullo, que es una parte inherente de la naturaleza humana. Nuestro orgullo es el que nos hace pensar que nosotros sí podemos. Hace poco una persona se enfrentó con una situación muy complicada. ¿Y sabes cuál fue su comentario? Mira, ya me cansé de estar así. Ahora sí van a saber quién soy yo. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo este tipo de cosas? Tal vez con otras palabras. No, mejor que no sepan quién eres tú. La verdad que mejor no, ¿no? Mejor que no sepan que no seas tú, ¿verdad? Mejor que vean a Jesús y no a ti, ¿cierto? Pero muchas veces queremos de esta manera tomar el control de nuestra vida por el orgullo que tenemos. Tenemos que aprender a creer en sus promesas y probablemente lo más importante de todo, permitirle nuevamente que nos enamore. Para redondear esta enseñanza, me gustaría invitarlos a que leamos unos versículos de probablemente una de las epístolas que mejor describen lo que es el trabajo en progreso. Se llama Filipenses. La epístola a los Filipenses se escribió efectivamente para los creyentes que vivían en la ciudad de Filipos, ¿de acuerdo? Y en esta epístola, en esta carta, Pablo nos habla mucho de este trabajo en progreso y de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Fíjate primero el efecto del amor en el trabajo de Dios. Dice Filipenses 1, 9 al 11, y esto pido en oración. Esto es lo que Pablo oraba para con los filipenses. Dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros
e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanzas de Dios. Qué preciosa la forma en la que Pablo oraba por los filipenses. Dijo, oro por ustedes para que abunde más y más el amor, y de esta manera, enamorados de Dios, ustedes busquen más conocimiento, más ciencia, para que aprendan a probar lo que es mejor, para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Yo pensaba en esta expresión y decía, qué increíble, que no haya nada de qué avergonzarte el día que estés delante de Dios. Que no haya nada por lo cual Dios te pueda decir, oye, estás equivocado en esto, sino que llegues en forma irreprensible ese día. Qué extraordinario, ¿cierto? Y Pablo oraba por esto. Pablo le pedía al Señor diciendo, Dios, por favor guarda a aquellos creyentes en Filipos. Hazlos que se enamoren de ti. Hazlos que por ese amor en ti crezcan en toda ciencia y conocimiento, y que de esa manera tú puedas volverlos honestos, sinceros, irreprensibles, para que así lleguen algún día al tribunal de Cristo. Si alguno de ustedes quiere ser un pastor, aprenda por favor del corazón de un verdadero misionero y pastor. Alguien que oraba diciendo, Señor, te encargo a mis hijos. Señor, te encargo a las personas que gané para ti, que hoy están sirviéndote. Te los encargo mucho para que algún día en el juicio, algún día en el tribunal de Cristo, puedan ser irreprensibles. Hazlos honestos, hazlos sinceros, haz que se enamoren de ti, haz que crezcan en toda ciencia, en todo conocimiento. Esto es lo que Dios quiere de ti. Por otro lado, nos habla de que podemos vivir con toda confianza. Fíjate Filipenses 1:20. Decía Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Quiero decirte que a veces tú y yo somos avergonzados por nuestra vida, ¿no? A veces nos avergüenza nuestra vida, o nos avergüenzan cuestiones de nuestra vida. De la misma forma que a veces tú y yo somos avergonzados por las personas a las que enseñamos. ¿Te das cuenta? Oye, ¿tú le das estudios a esa persona? ¿Cómo por qué? Antes de responder, dime por qué. No vaya a ser, ¿no? Bueno, esto es lo que muchas veces sucede, ¿verdad? Y esto es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Y él decía, yo no quiero vivir avergonzado. Y tampoco quiero ser avergonzado por aquellos que deberían ser corona y honra mía, dice en otro pasaje de la Biblia, y no una vergüenza para mí. Así que tenemos que vivir con toda confianza, sabiendo que el anhelo y la esperanza en la que tenemos que vivir es que nunca seremos avergonzados por aquel en quien hemos creído. Este es el trabajo de Dios, sin duda. No es el tuyo ni el mío, es el trabajo de Dios. Continúa diciendo Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes qué es increíble? Ni siquiera tenemos la capacidad, ni siquiera para querer hacer el bien. Dios es el que tiene que producir esto en nuestra vida. Muchas veces los creyentes cometemos el error para nosotros mismos y para otros de enseñarles diciendo a las personas, oye, tú tienes que actuar mejor, pórtate bien, haz las cosas bien, obedece lo que dice la Biblia. Y no sucede, ¿no? Y te encuentras defraudado de ti mismo y de los demás, porque dices, sí, por más que le dije, ¿no? Y ahí va, ¿no? Te digo una cosa, ora pidiéndole a Dios por las personas para que se enamoren de Dios. Ora pidiendo que Dios te enamore de Él. Porque cuando eso sucede, Él produce el querer y el hacer, dice la Escritura, por su buena voluntad. Él es el que lo produce, ni tú ni yo. Algunos consejos para poder vivir para Cristo. El primero, por favor aprendan esto. Esto es lo que les decía Pablo a los filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. A algunas personas les cuesta menos trabajo esto y a otras más trabajo. Algunos somos más serios y más amargaditos y otros somos bastante menos.
Pero quiero decirte una cosa, tenemos que aprender a gozarnos siempre, en las cosas difíciles y en las fáciles, en las cosas que salen bien y en las que salen muy mal. Tienes que aprender a gozarte, tienes que aprender a disfrutar la vida. ¿Sabes qué me impresiona? ¿Cuántas veces tú y yo vivimos preocupados por tantas cosas en la vida hasta que la vida termina? Y todo lo que te preocupaste aquí se quedó. Todas las cosas por las que te preocupaste se quedaron aquí. Por muchos años, yo trabajé para una empresa que era muy ordenada, muy organizada. Y recuerdo que era increíble porque ya sabes, cada año pasaba muy rápido porque siempre eran las metas y los objetivos del siguiente año y cómo los vas a alcanzar y cuando ya llegabas, cómo los estás alcanzando o no. Y era como una especie de carrera que hacía que 10, 15, 20 años pasaran como 10 minutos. Y así se nos pasa la vida. Muchas veces así se nos pasa a ti y a mí la vida. Simplemente cumpliendo o no cumpliendo, o haciendo o no haciendo, pero sin disfrutar de la vida. ¿Sabes qué dice Dios? Goza de la vida. Dice en Eclesiastés, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y te dice, gózate una y otra vez. Muchas veces nosotros vivimos como si este consejo no existiera, o como si el gozo no fuera una característica, un fruto del Espíritu Santo, y pareciera que somos más responsables cuando nos amargamos más. ¿No? Y cuando vemos a alguien que está gozoso le decimos, oye, ya preocúpate un poquito, ¿no? Hazme el favor, ¿no? Así le dijo una hermana a la otra mientras hablaban con Jesús, oye, mi hermana no para, nada más está aquí, está escuchándote, yo no paro de trabajar. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y así parece muchas veces. No, este es un irresponsable, mucho la Biblia y todo, pero es un irresponsable, mira, no se preocupa de nada. Solo trabaja, pero no se preocupa, ¿no? Bueno, tú y yo tenemos que aprender a gozarnos, a disfrutar de la vida, a no preocuparnos. Esa es la forma en la que tú y yo tenemos que aprender a vivir. Dice otro pasaje, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ya déjate de pleitos, ya déjate de contiendas, ya déjate de discusiones. Jesús está cerca. Tu testimonio es muy importante para las personas que te rodean. Así es que, ¿sabes qué? Que te conozcan por tu gentileza. No por salirte siempre con la tuya. No por obtener lo que quieres. No por hacer las cosas que tú quieres, sino por tu gentileza. Wow. Este sí es un mensaje que nos viene bien a todos. Dice, por nada estéis afanosos. Continúa diciendo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a no vivir en el afán. ¿Qué es el afán? ¿Qué es la ansiedad? Es la preocupación por las cosas futuras. ¿Sí? Cuando tú y yo vivimos preocupados por qué vamos a comer mañana. Cuando tú y yo vivimos preocupados por qué va a pasar mañana y si esto va a salir bien o mal. Eso se llama ansiedad. Y la ansiedad es la mejor forma de sufrir por cosas que jamás van a pasar. Decía un conocido escritor, viví preocupado y sufriendo por muchas cosas, la mayor parte de las cuales jamás sucedieron. Y esa es una descripción de nuestras vidas. Oye, ¿qué pasa si mañana se cae el techo? ¿Y qué pasa si no? ¿Verdad? Pero vivimos muy afanados, muy en la ansiedad. Y este era un consejo extraordinario de Pablo. Les decía a los tesalonicenses, vivan el día de hoy, disfruten este día y asegúrense que este día su vida haya sido conforme a la voluntad de Dios. Y mañana será otro día. Y ese nuevo día traerá su propio afán. Y les dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me gustaría detenerme aquí un poquito en este versículo porque es extraordinario. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es la que te permite estar tranquilo cuando acabas de pasar una tragedia. Esta es la paz que te permite estar tranquilo
cuando todo parece que se va a derrumbar. Esta es la paz que permite que tú y yo vivamos tranquilos en un mundo que está de cabeza. El otro día estaba en una comida y se acercó una sobrina mía, una sobrina que tiene 20 y tantos años, y me dijo: tío, tengo que hacerte una pregunta muy importante. Sí, ¿cuál? ¿Qué va a pasar con el mundo? Dije: bueno, es una pregunta un poquitín amplia, pero ¿a qué te refieres? Me dice: es que tengo varias amigas que se han casado y no quieren tener hijos porque ven el mundo de cabeza. Y la verdad es que hoy en la mañana estaba viendo las noticias y este país está con disturbios, el otro también, el otro también, el otro también, el otro también. O sea, ya no sé qué pensar. ¿Va a mejorar este mundo, tío? Y que te tengo una buena y una mala. La buena es que en algunos casos mejorará un poco. La mala es que en general no. Mi pobre sobrina se quedó un poquito compungida, pero, ¿sabes? Vivir con paz en este mundo es vivir fuera del entendimiento humano. Esa es la realidad. Por eso la Biblia dice: esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice entonces, va a guardar tu corazón y va a guardar tu mente. Pero ¿cómo los va a guardar? En Cristo Jesús. No hay otra forma. Y continúa diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es probablemente la descripción más amplia de cómo debemos vivir. Oye, ¿en qué debo centrar mis pensamientos y como consecuencia mis acciones, mis actitudes o mis actividades? En todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, en cualquier cosa que tenga cierta virtud. Si tú quieres una brújula moral y espiritual de tu vida, por favor toma este versículo y apréndetelo de memoria. O si no, bueno, anótalo en un papel y llévalo contigo, ¿verdad? Que te permita ver todo el tiempo en qué cosas debes preocuparte y en qué cosas no. En qué cosas debes ocuparte y en qué cosas no. ¿Cuáles son las promesas de Dios en este sentido? Continúa diciendo Filipenses: la primera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que tú tienes hoy la gran bendición de tener cualquier cosa que tú quieras a tu alcance. Puedes hacer cualquier cosa, la que sea, no importa, en Cristo que te fortalece, no en forma independiente. Y decía Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué crees que te falta en la vida? Haz un pequeño recuento. ¿Qué cosas te faltan? Ok, dice la Biblia que Él va a suplir todo lo que te falte, todo absolutamente lo que tú crees que te falta, conforme a sus riquezas. Cuando yo pensaba en este versículo decía: fíjate, si yo pienso que me falta un poquito de dinero, aquí están sus riquezas, que son bastante más abundantes que lo que yo pueda imaginar. Si yo considero que me falta algo en mi vida espiritual, más conocimiento, más... las riquezas de Dios en gloria, en su gloria, son mucho más abundantes que lo que tú y yo en cualquier momento podríamos llegar a necesitar. Esa es la realidad. Continúa diciendo: estando persuadidos de esto. Por favor, escucha muy bien. ¿Te acuerdas que empezamos diciendo que somos un trabajo en progreso? ¿Te acuerdas diciendo que seguimos cometiendo errores? ¿Te acuerdas que hablamos de las cosas que dijimos e hicimos que no deberíamos haber hecho? Fíjate lo que decía Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es más, te invito hoy a que dejes de preocuparte por tus imperfecciones, por tus limitaciones y por tus errores. Porque el Dios Todopoderoso dice que va a concluir en ti la buena obra que ha comenzado, aún a pesar de ti. Esta es su promesa. Y Él no va a dejar de cumplir una promesa por ti. La va a cumplir. Así es que tú y yo tenemos que confiar en esto, permitir que Dios continúe con sus trabajos para que finalmente nos lleve a una obra concluida conforme a su voluntad. No te preocupes por tu estado, preocúpate por tu corazón y déjale a Dios que trabaje para que Él complete, cumpla la buena obra que ha prometido que va a hacer en ti.
Aquí termina nuestra enseñanza. Espero que les haya servido y espero, por supuesto, que hoy, cuando puedan, comiencen a leer otra vez el libro de Filipenses. Ya van a encontrar todo un cúmulo extraordinario de consejos de parte del apóstol Pablo sobre cómo nuestra vida debe ir progresando y prosperando en las manos de Dios. Vamos a orar para terminar. Si hay alguna duda, la respondemos inmediatamente después. Pero vamos a terminar con una oración. Señor, queremos darte muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, el día de hoy por esta enseñanza que nos alienta sabiendo que no has terminado con nosotros y que tú vas a cumplir la buena obra que comenzaste en nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos agradecerte de una forma muy especial por todo esto. Y queremos pedirte que tú continúes trabajando en nuestras vidas para enamorarnos de ti, para llevarnos a vivir la vida sobrenatural que tú prometes en tu palabra. Y de forma muy especial, Señor, te pedimos porque tú trabajes en nuestras vidas para llevarnos a vivir en todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre y todo aquello en lo que pueda haber alguna virtud. Padre, sácanos de esta vida que a veces combinamos en el mundo. Padre, sácanos de esta vida en esta falta de santidad y trabaja en ella de tal manera que podamos ser fieles servidores tuyos, testimonios para tu gloria, vasos para tu honra, personas que tú puedas usar especialmente para cumplir tu voluntad. Queremos pedirte esto y darte las gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.